Bienvenidos una semana más a San Roque al Día. Hoy nos vamos a ir hasta el Palacio de los Gobernadores, en concreto a la Galería de Arte de Ortega Bru, donde se expone hasta el próximo 16 de diciembre la exposición Ortega Bru y la mirada de los otros. Se trata de una exposición que se enmarca dentro de los actos del centenario de Luis Ortega Bru. Organiza la Delegación de Cultura que preside Dolores Marchena. Y como le hemos dicho, se va a poder visitar hasta el próximo 16 de diciembre en la sala de exposiciones. La exposición consta de obras de 13 autores distintos. Ahí estamos viendo esas imágenes del día de la inauguración. Estos 13 autores los voy a enumerar. Son Manu Ortega, Ángel Ortega, Sergio Galea, Andrés Vázquez de Sola, Pepe Barroso, Sylvain Marc, Carlos Cruces, Antonio López Canales, Miguel Núñez Chávez, Paco Guzmán y Castilla Zurita. La exposición consta de obra pictórica, de pinturas y esculturas y, como ya hemos dicho, lleva por título Ortega Bru y la mirada de los otros. Nosotros hoy en San Roque al Día contamos con dos de esos pintores que exponen en Ortega Bru y la mirada de los otros. Yo quiero dar la bienvenida al plató de Canal San Roque Televisión a Juan Gómez Macías. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y a Isaac Cruces. Muchísimas gracias también, Bien. Isaac. Y también quiero dar la bienvenida a quien él se autodenomina la otra pata de este programa, Julio Ruiz. Hola, Bienvenido. ¿qué tal? Muchas gracias, como cada semana en la que nos acompañas. Si os parece, voy a hacer una semblanza un poco de los dos artistas, de los dos pintores que nos acompañan. Juan Gómez Macías es pintor y poeta sanroqueño, nació en la provincia de Teruel, pero desde los 5 años reside y vive en San Roque. La pintura despertó su curiosidad desde su más primera infancia. Está sintiendo, o sea que voy bien, ¿no? Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas en España, en Holanda y en Estados Unidos, y parte de su obra se encuentra tanto en colecciones públicas como privadas. A partir de los 12 años también conectó con la literatura y no se ha desprendido de ella desde entonces, y la última exposición, que me recordaba él justo antes de empezar, la ha realizado en el CAL, que es el Centro Andaluz de las Letras, en Málaga. Un pintor, un artista de una larga trayectoria, también ha ocupado cargos públicos como técnico en la Delegación de Cultura. A mí me gustaría que, la obra Calvario, que expone en la exposición Ortega Bru y la mirada de los otros, cuando le hacen el encargo, porque se trata de un encargo, ¿cómo reacciona? ¿Cuál es la primera impresión de participar en esta exposición? Bueno, en realidad pintar y escribir, y lo que estás haciendo tú ahora mismo, y Julio, es participar en la realidad. No es ni siquiera interpretarla, es participar en la realidad. Y la realidad es absolutamente, la percepción es absolutamente subjetiva, no tenemos ningún tipo de certeza ante esa realidad, de manera que funcionan dentro de cualquier persona mecanismos que no son solo racionales. Cuando me invitaron a participar pues lo primero que me surgió es la tristeza, la rebeldía y la necesidad de volver a recordar que los padres de Luis Ortega Bru fueron asesinados. Y eso es un hecho gravísimo en una etapa de España que fue terrible. Yo cuando era muy pequeño, tuve ocasión de ver a Luis Ortega Bru, al escultor, pero claro, yo no era nadie para hablar con él. Y ese hombre estaba marcado por una tristeza muy honda y por un dolor muy profundo que se corresponde con esos aspectos de la biografía que hemos dicho. A su vez, él está en la cárcel, de manera que yo había pensado, bueno, pues para esto voy a hacer una pieza con la idea del Gólgota, o sea, el lugar de la calavera, ¿no? Que es donde la tradición judeocristiana dice que crucificaron al Maestro Jesús. Pero después comprendí que era más precisa la palabra Calvario, aunque signifique lo mismo, pero que como Calvario tiene la connotación de fulano pasó un Calvario, ¿no? Con su enfermedad. Entonces el Calvario que sufrieron los Bru,
que sí, es verdad que no conocía a Luis, sí tuve una buena relación con Marina y con Germinal, fue tremenda. Entonces la obra lo que pretende expresar es ese dolor y esa situación tan tremenda que viven los padres y los hermanos, que de pronto se quedan sin padre, sin madre y que están inmersos en una sociedad, la nuestra, que le manifiesta un rechazo total y completo a ellos, ¿no? La pieza incorpora una copia con la caligrafía de la carta última que escribe Carmen Bru a sus hijos, fundamentalmente dirigida a Marina, en la que le dice que no se preocupen, que está tranquila, que está en la cárcel de Algeciras, que está junto a la esposa del alcalde de Tarifa y que, bueno, que ella haga las veces de madre. Y la verdad es que a los pocos días de ese internamiento en Algeciras, tanto la señora de Tarifa como ella son asesinadas en las proximidades de Tahivilla y nunca se sabe dónde quedaron sus restos. Su padre, Ángel Ortega, fue fusilado en Cádiz y Luis salvó la vida, pero pasó unos años en la cárcel y toda su vida pues ha llevado ese calvario de sufrimiento y de una historia atroz que sufrió nuestro país y que confiamos en que nunca vuelva a repetirse una tragedia de esa envergadura. Yo voy a realizar ahora una semblanza de Isaac Cruces, sanroqueño, pintor y dibujante de formación autodidacta. Su obra se centra en el paisaje, el retrato y el bodegón, y todo ello tratado con un realismo naturalista y utilizando el óleo o el grafito. Retratos, paisajes urbanos y bodegones pues nutren su obra. Hiperrealista en principio, lo vamos a dejar ahí, de gran exactitud en los detalles, contrastada con la irrealidad del efecto espacial y la capacidad de convertir en temas pictóricos los detalles visuales de la realidad. Isaac, ¿cómo llega ese encargo, esa invitación a participar en la exposición Ortega Bru y la mirada de los otros? Pues a través de Irene, que me comentaron Hombre, estoy un poco nervioso. No te preocupes. Estamos todos nerviosos, aunque no lo parezcamos. Te lo encarga Irene, ¿no, Isaac? Sí, y entonces lo primero que pensé era en dibujar al Cristo, que es que me encanta, desde chico me encanta. Y entonces el título de Fuiste mi primer dibujo. Ese título tiene su explicación, seguro, ¿no? Porque yo desde pequeño siempre dibujaba, pero me gustaban más los cómics, ¿no? Hasta que un día llegó a mí una foto del Cristo de la Buena Muerte y me gustó y me animé a dibujarlo, pero de forma realista. Y la verdad que me quedó mejor de lo que yo me esperaba y eso me motivó a seguir dibujando y fue cuando dije, quiero aprender a pintar. Y entonces revisité otra vez ese Cristo y quiero publicar en internet, quiero publicar el anterior dibujo para que se vea la diferencia. O sea, fuiste mi primer dibujo, fue el momento en el que decidí que me gustaba. Fuiste consciente de que te gustaba pintar y que lo iba a hacer. Además lo pude exponer en la OGE, en la Casa de la Juventud, cuando estaba allá abajo. Y la gente, y a eso me motivó. Te motivó, ¿no? ¿Qué tipo de pintura es? Eso es lápiz de grafito, que la gente suele decir carboncillo, pero no es lápiz de grafito. Una de las cosas que más me ha llamado a mí la atención cuando he visitado la exposición es que tu dibujo está expuesto junto a uno de Ortega Bru, que es un detalle de anatomía, exactamente. Y luego que lo comparas con el tuyo y tiene... bueno, pues se ve, se puede hacer comparaciones de esos dos dibujos. Bueno, a mí me gustaría, esta pregunta va para Juan Gómez Macías, después de haber sido tantos años gestor de cultura, de la Delegación de Cultura, y de haber llevado tantas exposiciones allí al Palacio de los Gobernadores, concretamente a la sala de exposiciones, y también de haber expuesto alguna vez una obra, esta vuelta,
que nunca se ha ido, porque nunca se ha acabado de ir de la Delegación de Cultura, de San Roque nunca, pero de la Delegación de Cultura menos tampoco. Pues, ¿qué supone volver? ¿Tiene entre planes traer alguna exposición próximamente? Porque yo sé que ha llevado, bueno, la de hace relativamente poco en Málaga, también he visto de cuando la ha llevado a Estados Unidos, tiene mucha presencia también en la Universidad de Maryland, ¿no? Creo que... Maryland, sí. Bueno, hombre, esta es una ocasión... Yo no he expuesto muchas veces en la galería porque siempre consideré que era incompatible mi trabajo de artista con mi trabajo de gestor, ¿no? Ni nunca he publicado un libro también precisamente por eso, ¿no? Pero volver ahora, después cuando ya me retiré del trabajo, pues sí, hice una exposición en el 2012 y fue para mí una enorme satisfacción, porque esa galería se debe al empeño, al tesón y a la ilusión de Elvira Castilla del Pino, que fue una persona inolvidable para mí, que hizo un gran trabajo en San Roque, el más difícil, arrancar, ¿no? Y volver ahora sí tiene un significado muy, para mí, importante, porque ten en cuenta, Julio, que todas las personas que ponen allí, todos, han nacido en San Roque, salvo alguna excepción, pero la mayoría son de San Roque, y eso es muy bonito, ¿no? El que un pueblo pueda tirar de 12, 13 personas, hay muchas más personas que pintan y que dibujan, pero que pueda tirar de un conjunto así, está muy bien y es muy emocionante. Y después también me parece un acierto de la exposición el que hayan metido obras de Luis Ortega Bru, ¿no? Eso me parece que es muy emotivo, ¿no? Porque es una manera de recordar a que fue un gran artista, y tengo entendido por personas próximas a mí que fueron amigos de él, que era una persona muy entrañable, muy especial, muy humilde, un hombre muy excepcional. Además, yo animo a las personas que no conozcan la exposición a que la visiten, porque el nivel es muy alto. O sea, yo por un lado están las obras de Ortega Bru, que ya de por sí, pero que vamos, el nivel de las obras que hay ahí expuestas de los otros autores es muy alto, y para mí es una de las mejores exposiciones que he visto yo aquí en San Roque, ¿eh? Porque a lo mejor será por esa... No sé, todos coinciden, la temática se podría decir que es común, pero cada uno aporta una visión y sin embargo ninguno, yo creo que no se desmerece en general, ¿no? Hay picos, ¿no? Pero que desde mi punto de vista no se desmerece, que la obra de Ortega Bru tampoco, que no se queda, la de los otros artistas no se quedan a un nivel inferior. A mí me parece que me gusta muchísimo. Sí, yo creo que lleva razón lo que está diciendo. A mí me gustaría, puesto que es la primera vez que tengo un contacto así muy personal con Isaac, decir algo acerca de su dibujo, ¿no? Mira, hubo un pintor que a mí me sigue gustando muchísimo, Friedrich, un pintor alemán del romanticismo, una de las grandes figuras del romanticismo, que además de ser un pintor muy particular, tenía una cabeza muy brillante y dejó escrito cosas interesantes. Entre otras, decía: si usted pinta a su perro exactamente como es su perro, usted lo único que ha conseguido es dos perros. Dos perros. Dos perros. Es decir, que esa apreciación es muy interesante. Y trasladando ese análisis al dibujo de Isaac, él no ha pintado dos Cristos de la Buena Muerte. El dibujo de Isaac tiene... Antes de venir aquí he vuelto para verla, ¿no? Tiene una emoción contenida y tiene un sentimiento que no sé exactamente cuál es, ¿no? Que tiene mucho que ver con la muerte y que tiene mucho que ver con el simbolismo de la cruz, que es resurrección. Y esa cosa tan sutil y tan particular supera con mucho el dicho de Friedrich, ¿no? Él ha hecho un dibujo, para mí, transido de emoción, indistintamente de que está bien hecho y que él trabaja con el grafito, que es algo verdaderamente muy difícil, ¿no? Y ese sentimiento particular hace que la pieza tenga ese atractivo tan... No es el realismo,
no es el parecido con el modelo. El parecido con el modelo daría 2 perros, simplemente, ¿no? Mejor explicado. Aunque yo. Pero Isaac, y esa emoción y ese sentimiento, tú haces la obra, pero en ningún momento eres consciente de ello. Es que meternos en la cabeza, según la definición que ha hecho Juan Gómez Macías, es dificilísimo, ¿no? Para mí, desde fuera. ¿Cómo se consigue? Hombre, siempre que el realismo como que se dice que es copiar exactamente la realidad, pero no es así, tú tienes que interpretarla. Y hay cosas que en la realidad son de una manera, pero si después los quieres pintar, no queda bien, ¿sabes? Hay que no sé cómo explicarte. Sí, a mí muchos de los cuadros de él, porque yo he visto paisajes a lo mejor de Cádiz, bueno, sí, paisajes urbanos y también cosas de aquí de San Roque. El primer vistazo dice, jolín, si parece una fotografía. Parece una foto, casi todo el mundo. Pero luego cuando te paras a verlo más de cerca me recuerda, ¿cómo se llama el pintor este madrileño? López. Antonio López, ¿no? Que tiene así como un ambiente, vale, sí, es hiperrealismo, ¿no? Creo que se llama que se sale de, tiene como algo, no sé, una cosa como espiritual o algo así que se sale de la primera impresión que te da es una foto. Luego cuando te pones a fijarte ves que las pinceladas no son precisamente finas y de sí, foto. que tú lo ves de cerca y se ve que es pintado, que es lo que me gusta a mí, que de cerca se vea. Mucha gente me dice que sí es hiperrealismo. Ahí querías tú hacer una... Sí, mira, ¿qué diferencias suelen tener? Primero el hiperrealismo, suelen hacer por ejemplo, un retrato, la escala es grandísima, puede ser como esta pared, pueden hacer la cara. Entonces, yo lo hago a tamaño natural. Los hiperrealistas pintan pelo por pelo de las cejas. Yo no, son pinceladas, son manchas. Después el realista busca la luz, tanto si un día nublado, ¿no? Y los hiperrealistas se centran más en el dibujo. Suelen utilizar siempre la sombra, ¿no? Y entonces se recrean en todos los detalles. Después también los motivos que hacen, ellos buscan mucho los vidrios, cosas donde lucirse con el dibujo, pero no se preocupan tanto del color como los realistas. Ahí es donde, vamos, el color es una también de tus preocupaciones, ¿no? Ahí es donde se denota el... Aunque me guste que quede bien dibujado, en realidad lo importante es la luz, el color. Yo siempre decía a la gente, digo, mira, si tú haces un retrato perfecto de dibujado, pero lo pintas verde, tú no te vas a creer que esa persona está viva. Entonces, lo más importante es el color. Que, por ejemplo, si haces un retrato que tenga las carnaduras, que tengan buenos colores, es lo que te va a hacer pensar que es de verdad, no tanto el dibujo. El dibujo. Me gustaría preguntaros cómo habéis vivido el año Ortega Bru, aparte de esta exposición que ha sido central, me imagino, en el año del centenario, por la relación que manifestaba con la familia, eso. ¿Cómo habéis vivido este año? Hombre, yo me he acordado mucho de Marina. Marina, tú lo hubiera disfrutado, encantado, ¿no? Claro, porque ella, toda la preocupación de su vida era que se reconociera y que se conociera lo que había pasado esa familia, como un ejemplo de lo que pasaron muchísimas familias, ¿no? Y me he acordado de ella y de Germinal, que eran 2 buenas mujeres. Y hombre, y también aprovecho para felicitar a los compañeros que han tenido la iniciativa de montar este trabajo, porque Ortega Bru es un artista muy aplaudido, pero muy poco conocido en cuanto a los aspectos de su biografía. Y en este sentido, no sé, Isaac, qué pensará, ¿no? de los trabajos que se han escrito sobre Luis Ortega Bru como imaginero, dejan muchísimo que desear, ¿no? Porque, por ejemplo, uno que se presentó en San Roque, su autor, que ahora mismo no recuerdo su nombre, deja muchísimo que desear, porque es toda una historia relacionada con el mundo de las cofradías, donde están sus Cristos, donde están no sé qué, pero no hay ningún estudio de carácter técnico
de las innovaciones que él manejaba. Y son parte fundamental. Parte fundamental para entender la obra de él, ¿no? A Luis Ortega Bru, cuando ves sus trabajos, te das cuenta que le interesó muchísimo el futurismo, que le interesó el constructivismo ruso, eso le interesó a él mucho, que le interesó el expresionismo. Ahí, ahora que se han visto esas pinturas que solamente había reproducido algún libro, son absolutamente expresionistas, ¿no? Su proximidad con el cubismo, todo eso es muy importante, ¿no? Y en estos libros en el que se le considera solo como imaginero, en mi modesta opinión, no se ve todo el fuste del gran artista que fue Ortega Bru. Se está ignorando una parte fundamental de su una obra. de las cuestiones fundamentales que para mí ha tenido la ampliación y apertura de la sala Ortega Bru es que, claro, uno cuando iba antes al Palacio de los Gobernadores veía pues la Piedad, que es y luego pues como bocetos y incluso algunas piezas, pero todas relacionadas con la Semana Santa, pues para mí la idea que tenía de Ortega Bru. Y luego cuando veía la Semana Santa, pues era un imaginero. Luego cuando ves las obras que tiene, que se ponen en esta sala, que se trajeron de Madrid, pues te das cuenta de que no era solo un imaginero, y a lo mejor ni siquiera fundamentalmente. Muchas veces como los actores estos que hablaban en la época tardofranquista, ¿no? Decían, yo tengo que hacer comedia de esta para comer, pero luego lo que a mí me gusta es hacer películas de este tipo, ¿no? Por lo mismo. Y eso creo que eso está muy bien visto, porque también tenemos que situarnos en la época en que él realiza su obra. Y él no pudo salir de España. La mayoría de los españoles pudimos salir de España ya, en mi caso, muy talluditos. Yo lo intenté en el 72 y no me dejaron salir. Quiere decir eso que Ortega no pudo ver obras de los artistas, escultores que a él seguro que le interesarían, como Brancusi o Henry Moore, seguro, ¿no? O Julio González, porque no se podía salir, pero es que no se publicaba nada al respecto. No tenías acceso ninguno, ¿no? A esos movimientos artísticos. Yo cuando tenía 12, 13, 14 años, todo lo que podía hacer era irme a la biblioteca de San Roque y las historias del arte, que no había, sino las publicaciones referidas al arte, pues con Picasso ya es que no se llegaba a Picasso, ¿no? Entre otras cosas porque Picasso estaba muy mal visto, ¿no? Tanto es así que la primera exposición que se hace en Madrid de Picasso, una colección de grabados, donde fue la Suite Valois, o cual de ellas, fue destruida, le arrojaron ácido, ¿no? O sea entonces, en el contexto en el que vive Luis Ortega Bru, ni puede salir, ni ve nada, ni hay publicaciones, no es como la generación tuya, que te metes en internet y encuentras cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy importante en Luis. Y en otro momento, en otro país o en otras circunstancias, o si no hubiera ocurrido la gran fractura que se produce en España, Luis Ortega Bru hubiera sido imaginero, puede que sí, pero seguro que hubiera podido explorar unos territorios que su actividad no le había permitido. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Continuamos enseguida hablando de esa exposición y de los proyectos futuros que tienen estos dos pintores sanroqueños. Continuamos en San Roque al Día. Les recordamos, hasta el 16 de diciembre pueden visitar esa exposición Ortega Bru y La mirada de los otros. A mí me gustaría que hablásemos ahora un poco de futuro, esa exposición con esa obra de cada uno junto al resto de los 13 artistas está hasta el 16 de diciembre. Isaac, ¿qué proyectos de futuro? Yo sé que vas a ser el autor del cartel de Semana Santa del año que viene. Y no sé si nos puedes adelantar algo, ¿o no? Ahora mismo estoy trabajando en el cartel, ya me queda poquito. Ya que se quede tranquilo Juan Angulo, el presidente del Consejo. Y nada, quería hacer, dentro de que la Semana Santa es algo como clásico, ¿no? Quería hacer algo diferente, que no se centrara solo en lo que es una figura, porque para mí la Semana Santa la forman muchas más cosas.
Y entonces yo digo siempre que la Semana Santa está hecha por el pueblo. Entonces va un poco por ahí. Quería plasmar en el cartel lo que es el pueblo de San Roque. Ya, Ese pueblo que hace la Semana Santa. Y también el tema principal, creo que se puede decir, porque ya salió por Ya las se ha redes, publicado, ¿no? que es la oración del huerto, la cofradía que va a salir como tema principal. Reflejada, ¿no? Pero que no va a ser lo único, como estos años anteriores de que Sí, era que la era una cara de la imagen. imagen y ya está, sino que Va a reflejar más cosas. también Más metí algunas elementos. cosas de mi terreno, de lo que a mí me gusta. Bueno, y espero que guste. Sí, además esa procesión en particular Es la más tiene... popular. Bueno, no sabría yo decir si es la más popular. No, a lo mejor la más popular no es la... No, pero más popular me refiero a la que más el pueblo hace, esa barriada. No, porque yo creo que Bueno, más o entonces menos estoy es equivocada. algo compartido. A mí, por ejemplo, Lo que pasa es que al ser la primera, Vale. es la que Bueno, a coge, lo a lo mejor mejor puede ir como por gana. así. sí, pero veo que como que no se ha valorado a lo mejor las figuras que son de Escayola, como la de la oración del huerto, que tienen, bueno, porque hay más de una copia, ¿no? Pero a mí me parece de las caras más bonitas que hay aquí en la Semana Santa de San Roque. Es que, También claro, los de Gibraltar tienen su se tiene- antigüedad. ahí lo que voy a es, se tiene que enfrentar a tallas que son centenarias a una talla de Ortega Bru, entonces que la competencia es alta. Pero yo quería un poquito como echarle una manilla. Ponerla en su sitio, Ay. ¿no? Ujú. En febrero, ¿no? Vamos a conocer ese Sí, cartel. creo que el 25. El de 25 febrero. de febrero está previsto que se presente. Bueno, y pues ahora le toca a Juan. ¿Y qué tiene así en cartera de alguna exposición? Pues mira, acabo de exponer, como os he dicho, Sí, en en Málaga, que he llevado 9 pinturas y 36 poemas visuales. Ahora estoy con un segundo encargo de ilustración. Hice el año pasado, por esta fecha, se presentó en Santiago de Chile una edición, la segunda edición de Las Piedras de Chile de Pablo Neruda, un encargo de un editor sevillano en libros de gran formato que contiene unas 53, 54 pinturas. La segunda edición de ese libro de Neruda, y ahora estoy trabajando en un proyecto también, un encargo de este editor sevillano, Pedro Tabernero, que se trata de de pintar sobre la última obra de Juan Ramón Jiménez, el poema Espacio, que debe ser considerado como lo que es el poema más grande que se ha escrito jamás en ninguna lengua. La última obra de Juan Ramón Jiménez, Espacio. Y eso me va a llevar unos 5 meses, 6 meses. Y mientras, pues atiendo encargos que tengo y Claro. cosas que... Sí, porque para Juan Gómez Macías, Juan Ramón Jiménez Sí, siempre está presente de alguna manera en la obra, tanto en la obra escrita como la... sí, efectivamente. Y para mí Juan Ramón es un grandísimo maestro. Juan Ramón es también un poeta poco leído en España, ¿no? Pero de la inmensa obra de... Ni siquiera el año del centenario, que fue el año pasado, sirvió para ponerlo en valor. Bueno, No. mira, lo de la lectura y la poesía es un tema muy especial, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? De una novela, de un bestseller, se pueden tirar 500.000 de ejemplares. De un libro de poemas de un poeta grande, y una editorial, una de las principales editoriales españolas, que no voy a decir tal nombre, pues se hacen tiradas de 1.500 ejemplares. O sea, pasamos de 500.000, hemos dicho, Sí, a 1.500. sí, la poesía es muy poco leída, pero eso siempre ha sido así. Y la lectura en España está en una crisis terrible, ¿no? Porque nadie lee, y lo que es peor, bueno, nadie lee muy pocas personas, y muy pocas personas son capaces de leer un texto que tenga más de 2 folios. Eso es real, ¿no? Y entonces aquí se habla del tweet, ¿no? El tweet, que es pío, ¿no? Pío, y con unos caracteres muy... Entonces, ese problema de la Que cultura... vamos a lo inmediato. Exacto. Es que claro. Claro, y además un problema que se está extendiendo, ¿no?
En nuestro país es grave, ¿no? Porque, entre otras cosas, están desapareciendo de los protocolos de enseñanza. La historia del arte prácticamente ha desaparecido. La historia del arte ya la han quitado de las asignaturas obligatorias en el currículum de Gran Bretaña, y por ahí se empieza. Sí, la sí, historia del arte la han eliminado. La literatura, de la opciones. historia de la literatura ha desaparecido, el latín y griego está en franca decadencia. Eso significa que se avecina una época absolutamente dominada por la tecnología que va a ser terrible. Terrible, porque... Inhumana. Claro, ¿no? Yo escuchando Se a resume. Isaac, que me ha gustado mucho las cosas que él ha dicho, ¿no? Que tiene dentro un profundísimo mensaje humano, eso va a desaparecer. Entonces hay que reaccionar con eso. Juan Ramón eso ya lo ve. Juan Ramón lo ve. Y de Juan Ramón, que he dicho antes, poco leído, pues muy poco leído. Muy poco leído, que se desconoce. Sí, en general se lee Sí, no, poco. la mayoría de la gente conoce a Juan Ramón Jiménez como el que escribió Platero y yo. Claro. Y cuando es una obra que tiene que es muy bonita, es muy tal, pero yo que me acuerdo que en COU tuvimos, porque yo soy de literatura, tuvimos que estudiar la obra de Juan Ramón Jiménez, y también hay que reconocerlo. No es fácil, no es fácil. Vamos, que es bastante entrar en el mundo de Juan Ramón Jiménez es bastante más difícil, por ejemplo, que entrar en el mundo de Machado, que tampoco es que sea una cosa, es bastante más complicado. Cuando entras, alucinas, pero es más complicado. Isaac, ¿cómo compagina esa apuesta por los medios, por las redes sociales? Porque Juan nos comentaba antes del programa que él ha dejado un poco de lado esas redes sociales. ¿Cómo se compagina artista con redes sociales? Bueno, yo tampoco soy muy activo, la verdad. Tampoco que no me gusta ser pesado, a lo mejor me puedo pegar presente, 2 meses, ¿no?, sin publicar nada o más. Pero no sé, lo vi como una forma de publicitar lo que yo hacía. Porque, no sé, yo pienso también que tienen su lado bueno, por otro lado tiene muchos malos, pero como todo, es como tú lo utilices. Es cuestión de estar presente y de tener cuidado, ¿no? Yo tengo mi particular opinión al respecto. A mí no me interesa. No me interesa. Simplifica mucho. Es un escaparate. Hombre, como ves un cuadro en directo no se ve Claro. por internet, eso está claro. Hombre, colegas nuestros, ¿no?, que sí son defensores, que dicen que es un medio de promoción muy bueno. Pero, ¿qué medio de promoción es el que puedes hacer en un vehículo de comunicación, con comillas, que se han hecho millonarios en poquísimos años? ¿A quién se le está siguiendo el juego? Ya, es que si te metes en profundidades, ¿sabes? Claro. Y sabes una cosa, tu faceta también dentro de la Universidad Popular, primero como aprendizaje, y ahora a la hora de enseñar, ¿cómo se lleva todo el tema de lo de la Universidad Popular? Aprendizaje, bueno, yo nunca estuve... ¿No estuviste en la Universidad Popular? No, yo nunca. Yo creía que sí. Yo el mayor tiempo que estuve allí fue dando clases a los niños. Y después estuve con mayores, creo que 3 cursos, creo. ¿Y cómo es la experiencia? Con los niños bastante mejor que con los mayores. ¿Por qué? Porque allí va mucha gente a hacer cuadritos para su cocina y para el salón. Entonces yo me motivaba, voy a explicarle la teoría del color, y después veía que me ponía a hablar allí y me escuchaba 1 o 2. Y entonces eso yo salí aburrido, la verdad. Salí aburrido de... Porque es para otro nivel, me imagino, ¿no? Es para... Sí, es que eso, realmente no iban a aprender a pintar, iban a hacer su cuadrito, y después había algunos que lo que querían es que tú le hagas el cuadro. Después tenía, por ejemplo, una mujer que no sabía dibujar una manzana y empezó a dibujar a todos los nietos. Y yo le decía, es que no, es que tenemos que empezar poco a poco. Digo, si tú quieres ser saltador de longitud de Olimpiadas, tú no te vas a poner... ¿Cuánto está el récord? 1,5 metros. Tú no vas a empezar a 1,5 metros, empieza poco a poco. Pero que va, nada. Y al final se lo tenía que hacer casi yo. Con los niños no, con los niños... Yo me quiero apuntar a tu clase. Bueno, ya no, ya llevo unos cursos que no doy. ¿Y con los niños entonces qué pasa? Que ellos ponían yo me divertía mucho más. Después tenía allí, en la pared le dejaba de pintar la pared. Y yo, ¿puedo pintar? Digo, claro. Y ya eso era
Vamos, y no sé, mucho más... Sí, Somos que gente. más, iban más por gusto que a lo mejor de la otra forma que Claro, era es como que- una cosa más... Si os fijáis, todos los niños les gusta dibujar. Por eso dicen Sí, que todos después dibujan. los pintores siguen siendo niños, ¿no? Y la verdad que siempre todos los años tenía a 4 o 5 que vamos, me llevaba dibujos de ellos para mi casa, porque a lo mejor te ponían a hacer animales y lo hacían de una manera que muchas veces en publicidad te venden como que ha hecho el dibujo un niño, pero realmente se ve que ha sido un adulto. Digo, es que lo que hace un niño, la frescura que tiene, es imposible que la podamos imitar. Y el entusiasmo con el que iban, ¿no? A tus clases, me Sobre imagino. todo nada más que lo de mancharse, sin dibujar no tanto, pero le decía, venga, vamos a pintar. Que vamos, que el primer día, ya vamos a pintar con pintura. Le ponía a hacer sus potingues, tú sabes, pero era como cuando se meten en los charcos. Me gusta, ¿no? Disfrutar. Ujú. ¿Cómo veis el panorama cultural, no solo a nivel local, comarcal, sino a nivel general? Porque Juan nos estaba comentando que lo de la lectura es de lágrima viva, lo de la cultura. Os estoy pidiendo demasiado, un análisis a lo mejor muy Bueno, extenso, pero... en muy pocas palabras, hay grandes excepciones. A mí me parece que el pueblo de San Roque está haciendo un esfuerzo y manteniendo el tipo. El hecho de que tengamos unos medios propios como la televisión o la radio, eso es una apuesta por la cultura muy importante y lo estáis haciendo con una gran dignidad y aprovechando a fondo los recursos que tenéis, que son los que hay, ¿no? Asimismo, se sigue manteniendo un programa cultural. Todos estábamos de acuerdo que lo que se ha hecho alrededor de la figura de Ortega Bru está muy bien hecho y con mucho acierto, que no es fácil mantener un programa de ese tipo. En otros lugares la cosa es diferente. Hoy en día hay una enorme confusión entre cultura e industria del ocio, del entretenimiento. Eso sería un tema largo a seguir. Hay un dato que es indiscutible, ¿no? Al gobierno actual de nuestro país no le interesa la cultura absolutamente para nada y le interesa la educación como medio de propaganda. Entonces, los recortes que ha habido, la falta de inversiones, eso impide el crecimiento de la cultura. La cultura además está machacada por asuntos como que a nosotros nos afecta mucho, el 21% del IVA en los materiales en España son carísimos. Eso es pésimo. No hay ayudas, no hay promoción para los artistas, no hay canales de difusión de las obras de los artistas, eso no está dentro de los intereses de la gente. Y por otra parte, consideremos que en el sistema capitalista que actualmente vivimos, que nunca ha sido tan depredador como ahora, todo se basa en función del beneficio que produce, es decir, la rentabilidad. Y la cultura, la educación, la salud no se pueden medir en términos de rentabilidad, sino en términos de derechos colectivos. Y un pueblo que pierde su memoria y que pierde su cultura está absolutamente condenado a decir una sola palabra, gol. Y eso es muy grave. Eso es muy grave. Si, como tú mencionas antes, que no, un dato que yo desconocía, de que en Inglaterra desaparece la historia del arte de los programas escolares, imagínate el futuro. Quiere decirse que podremos tener a un cirujano dentro de 15 años, o a un gran especialista en cualquier materia, o a un artesano que lo pones delante de la Catedral de Sevilla y no sabe lo que está viendo. Y eso es muy grave, porque le está privando a los seres humanos de la sensibilidad. La emoción, el sentimiento. Claro, entonces lo estás haciendo más plano, ¿no? Que es posiblemente lo que le interesa al sistema. Mano de obra barata, productiva. Un 30% de desempleo que es sostenible para el sistema, que produzca bajo costo y que genere los beneficios. Un mundo que está basado en la ley de la oferta y la demanda es una auténtica barbaridad. Yo el otro día leí que decía, bueno, no sé si fue lo de Salvado, creo que fue, de que, por ejemplo, hay un niño que saca un 5 en matemáticas y un 10 en dibujo, y lo que hace es apuntarlo a matemáticas. Y dice, no, apunta los dibujos, que eso es lo que se le da bien.
Entonces Claro, siempre como apóyale que en- yo me ponía muchas veces a dibujar en clase, le hacía caricaturas a los profesores, ¿no? Me distraía y como que siempre es algo que está penalizado, de que mira el niño con la guitarra, todo el día con la guitarra, el niño estudia y después muchos de ellos a lo mejor se han hecho después cantantes famosos, pero como que desde nuestros padres era como eso no, tú estudias. Se critica por ejemplo a los futbolistas, ¿no? Pero también dices tú, bueno, ganan tanto. Digo, pues haber sido futbolista, no haber estudiado biología o derecho. ¿No? Que también ellos, la mayoría no tienen estudios, vienen de países, vamos, pero que también han apostado toda su vida todo su esfuerzo. a... Pero esos son 5. Y después, por ejemplo, lo que es la juventud hoy en día, yo, por ejemplo, los tatuajes, veo que a la gente le llama más la atención un tatuaje que un cuadro del Prado, vamos. Y a ver, que no estoy en contra, pero todo el mundo me hace una manga y digo, ¿y no piensan en comprar un cuadro? que Esa comparación es muy... Que el cuadro Esa hace- manera de ver el arte sí es muy No, imagínate significativa. que a partir de ahora la gente nada más que hace tatuajes, ¿no? Eso se pierde, ¿no? Cuando se muere esa persona, ¿no? Porque todo el mundo, es que el cuerpo es un lienzo. Digo, sí, pero es algo finito, ¿no? Sí. Digo, al final no habría museos nuevos, ¿no? Llenos de cuadros, si todo el mundo se limita y todo el mundo, ¿tú por qué no te dedicas a hacer tatuajes? Todo el mundo me Te lo han dice, ofrecido, o sea, te lo han digo, insinuado. es que no tiene nada que ver un tatuaje con la pintura ni con el dibujo, es otra cosa. Sí, vamos, cada vez se está perdiendo esa enseñanza en humanidades. Más que se se está está perdiendo, se porque- está devaluando. Sí. O sea, y encima, Pero porque el sistema educativo lo está imponiendo, ¿no? bueno, el sistema educativo es, como has dicho Juan, el sistema educativo es una piececita del puzzle. Yo creo que es Lo fundamental, importante son ¿no? los que deciden qué piezas son las que van en el puzzle. El sistema educativo es una pieza más. Yo tengo ¿no? un amigo que dice que la única solución de este país y de este mundo es educación y cultura. Y es en lo menos en lo que se está invirtiendo ahora mismo. Educación y cultura es lo único que nos hace falta. A mí me gustaría saber a qué dedicáis el tiempo libre, porque poco tendréis, ¿no? ¿O tenéis otras aficiones, o simplemente estáis pendientes y trabajando y todo el esfuerzo va a vuestro trabajo? Juan se ha quedado muy pensativo. Esa es una pregunta difícil porque la idea de tiempo libre en mi vida no existe tiempo libre. El tiempo es un tesoro, ¿no? Y el sentirse vivo y vivido es la máxima alegría a la que se puede aspirar. Yo procuro vivir con la máxima intensidad y no distingo una cosa de la otra. Nosotros sabemos que pintar es una necesidad absoluta, completamente. Sí. Yo, por ejemplo, Lo hay he gente dicho. que dice, yo pinto, pero ya hace 2 meses que no pinto. Digo, ¿y Claro. no te gusta? Digo, Claro. yo el fin de semana, sábado y domingo me lo tomo libre, ¿no? No pinto, me refiero. Aunque siempre está uno pensando en la pintura. Siempre. Siempre. A lo mejor he estado observando, mucho de observar la realidad para después Plasmarla, ¿no? plasmarla. Pero llega el lunes y yo muchas veces digo, es que tengo ganas que llegue el lunes. ¿Sabes? Porque Lo que necesidad más me también. gusta a mí en la vida es pintar. No, hay muchas cosas que Yo hago gustan. deporte y eso, porque A mí- como pintando estoy mucho tiempo de pie, es bueno. Hacer deporte también, ¿no? Me gusta mucho el aire libre, la naturaleza, me gusta cocinar, me gusta hablar con mis amigos, sobremanera me gusta estar con mi compañera, o sea que todo eso forma parte de la vida, pero... Juan Gómez Macías, ¿cocinitas también? Bueno, cocinita no. A mí me gusta cocinar. A mí me gusta cocinar en mi casa, ¿no? ¿Mm? Y claro, y sobre todo si cocinamos los dos, eso es lo más vale. interesante. Eso es lo más interesante. Pero esa pregunta yo es que no sé responderla. No. La Bueno, pregunta que me tú me has quedo hecho no sé contenta con Muchas la gracias. respuesta que me has dado. Sí, además que en el caso de Juan se combina la escritura con la pintura, Sí. o sea que tiempo, eso lleva mucho tiempo. Eso lleva mucho tiempo. Yo tengo en común con Isaac que nunca pisé una escuela de bellas artes, cosa que muchas veces lamento y otras veces me alegro, ¿no? Cuando veo los resultados
ciertos resultados de ciertas escuelas de bellas artes. Sí, es que Yo soy ves tan tú autodidacta como tú. que vienen todos... Es que dice, esta estudia en tal sitio. Sí, se nota. ¿Sí? Eso se Además, nota, yo hace sí. poco, bueno, escuché a, no sé cómo se llama, en una entrevista de Risto Mejide al publicista bueno, no me acuerdo el nombre, pero él decía que cuando llega alguien a entregar su currículum, los que vienen que ha estudiado la carrera de publicidad los rechaza, porque dice que van a venir con las mismas ideas. Yo quiero gente que sea totalmente autodidacta. Y contaba la historia que un día llegó allí un electricista y digo, anda, aquí se graba, ¿no?, esto de publicidad. Dice, pues yo tengo en mi casa más de 200 cortos de publicidad. Y le digo, ¿sí? Pues tráemelo. Dice, era una porquería. Dice, pero ese tío, después de trabajar, que se dedicara a hacer cortos, merecía una oportunidad. Dice, y ahí lo tengo trabajando. ¿Sabes? Lo había cogido. ¿Qué pasa? Que automatizan mucho, ¿no? Dentro Sí, de claro, y la después carrera de también, Bellas Artes. siempre, yo veo que se ha sobrevalorado un poco la carrera de Bellas Artes. Y digo, mira, del Prado ninguno la tiene, porque eso fue un invento Toda posterior. la carrera me parece que están... En realidad, autodidactas somos todos, ¿no? Sí, porque al final va... Tú eres periodista, pero, o el caso de Julio también, ustedes donde estáis aprendiendo es aquí, donde cuentas tu propio lenguaje. Claro. Claro, ¿no? Bueno, Y- yo en 5 años de carrera no vi un micrófono, jamás. En 5 años. Nuestra carrera encima es Si bastante tú hablas, por deficitaria. ejemplo, de uno de los más grandes artistas que ha dado nuestro pueblo, que es Carlos Pacheco. Carlos Pacheco, autodidacta absolutamente total, autodidacta. Andrés Vázquez de Solá, autodidacta. Luis Ortega Bru es autodidacta. O sea que muchas veces a mí me molesta mucho. Ese término no le doy yo mucha fiabilidad. Hay otro peor todavía, que a mí me lo aplica muchas veces. Es un artista polifacético. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que eres un poliedro? Que no. Bueno, yo tengo una amiga que es profesora de arte en el instituto, y que ella decía que ella fue a Holanda, me parece que me dijo que era Holanda para perfeccionar, ¿no? Estuvo 2 años allí en Holanda, y que mientras en Holanda le ponían a hacer proyectos, ella llegaba con una técnica muy trabajada, y entonces los holandeses, como se impresionaban de lo bien que dibujaba, y ella se impresionaba de la creatividad libertad que veía en el otro, y ella lo que dice, bueno, pues sería cuestión de buscar el término medio, ¿no? Es importante tener esta base técnica, pero si te están coartando la creatividad, al fin y al cabo el arte es eso, ¿no? Pero el artista va a surgir siempre, sea cuales sean las condiciones, incluso las peores, ¿no? Me estoy acordando ahora de Alejo Carpentier, escribió Eco Ayambao estando en la cárcel, careciendo por completo de libertad, ¿no? O sea que eso ocurre. Ortega Bru, algo muy parecido ocurre con Ortega Bru. A mí lo que sí me parece, porque los artistas salen, ¿no? Eso es indudable, lo que sí me parece que es urgente y que serían medidas a tomar es que no salga ningún niño o niña de la escuela sin haber tenido la experiencia de pintar, modelar, bailar, cantar, declamar un poema, haber escuchado a Vivaldi y a David Bowie, que nadie salga de la escuela sin esas oportunidades, porque Son fundamentales, son para, fundamentales para el de... desarrollo de una persona, ¿no? Para el desarrollo integral de una persona, el conocimiento de algunas técnicas artísticas, el ponerte en la práctica, eso tú lo has vivido. Yo cuando fui maestro también eso lo he vivido, ¿no? El entusiasmo que tiene un ser humano y cómo poco a poco se le va adoctrinando y lo va... El fin último de la educación para mí es la fraternidad, y lo que parece que funciona ahora es la domesticación. O sea, vamos a hay que estudiar para que después, según las necesidades de la sociedad. No. ¿Quién dice cuáles son las necesidades de la sociedad? O sea, que todo esto creo que vivimos en un mundo de una enorme confusión, como corresponde a un tránsito. El mundo de nuestra infancia no va a volver jamás, ni el de nuestra juventud. Lo que viene ahora va a depender mucho de todos nosotros. Puede ser... Un mensaje pequeño de esperanza, que estamos terminando. Sí, yo no soy una persona que pueda decir que tenga fe en nada. Yo sí tengo un gran sentido de la esperanza. Y sobre todo tengo
también, yo sobre todo, tengo también siento una enorme gratitud. Esperanza y gratitud. Esperanza y gratitud. Pues yo me voy a quedar con la gratitud hacia vosotros dos, hacia Juan Gómez Macías y Isaac Cruces, que nos habéis acompañado. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, a Julio y a ti. Y a Julio Ruiz también le doy las gracias como cada semana. Que creo que es la cuarta pata. Sí, se te va a quedar, Julio, para que lo sepas. Muchas gracias a ustedes también que nos han seguido durante esta hora que les hemos acompañado. Les esperamos la semana que viene.